Hemos llegado al día jueves en nuestro estudio sobre el contrato del diezmo y hoy vamos a hablar sobre un diezmo, un contrato iba a decir, pero es un diezmo honesto o fiel. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude a entrar en este tema que es tan importante para nuestra vida espiritual como ya se ha destacado anteriormente. Querido Dios y Padre eterno, necesitamos tu sabiduría y hoy rogamos que tú nos ayudes a comprender qué es lo que tú esperas de nosotros y que al comprenderlo con lo que ya hemos estudiado en estas semanas anteriormente, podamos llevarlo a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor Ani Perla, este día que hablamos sobre el diezmo honesto o fiel, surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué a Dios le interesa nuestra fidelidad? ¿Qué está esperando Dios de nosotros y cómo eso nos ayuda para aquí en la tierra? Y al final, ¿cómo nos prepara para la tierra nueva cuando el Señor haya renovado todas las cosas? Bueno, creo que para responder a esa pregunta no hay uno de los mejores textos como el que tenemos para esta lección de hoy en la primera carta a los Corintios, capítulo número 4, versículos 1 y 2. Veamos por qué el Señor espera de parte de nosotros fidelidad y las repercusiones que esto tiene en nuestra vida presente y futura. Muy bien, dice acá: téngannos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los secretos de Dios. Para esto se requiere que cada administrador sea fiel. Muy bien, aquí aparece la palabra mayordomo. En realidad en el idioma, en el texto del idioma original en el que fue escrito, donde dice administradores, dice literalmente mayordomos, mayordomos de los misterios de Dios. Oikonomos era la palabra, oikos casa, nomos era el encargado, como lo que hoy llamaríamos el gerente. Entonces, aquí Dios nos está diciendo el mismo concepto que hemos estado estudiando esta semana en Malaquías, cuando Dios dice, haya alimento en mi casa. Está hablando de la casa de Él, la casa de Dios, no está hablando de nuestra casa en ese texto. Y aquí Dios dice, bueno, ustedes son mayordomos, yo los he puesto a ustedes para cuidar, para hacerse cargo de mi casa, de mi casa. Ahora, todos nosotros sabemos la importancia de esto. Por ejemplo, he encontrado algunos textos en la Biblia donde se dice que algunos siervos de Dios en el pasado fueron fieles. Moisés, por ejemplo, claro, es uno de los que dice, Moisés fue fiel en toda mi casa. Aquí mismo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 4, veamos el versículo 17, menciona acerca de uno de esos mayordomos fieles. Que dice así: por eso os he enviado a Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor, quien os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Muy bien, así que, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, Dios está diciendo, yo quiero que ustedes como mayordomos, como administradores en mi casa, ustedes sean fieles, ustedes sean dignos de confianza. Toda persona, hermano Gerson, creo que eso es lo que buscaría en un empleado. Pongamos ahora en términos modernos un empleado. Nadie quisiera un empleado que no fuera digno de confianza. Todos quieren un empleado digno de confianza que usted sabe, ok, yo dejé aquí mi teléfono, yo lo voy a encontrar acá. No es que yo dejé aquí mi teléfono y no lo voy a encontrar o no me va a dar las cuentas exactas. Ahora, es lo mismo que Dios está hablando acerca de su iglesia. Pero puede ser que alguien en este momento esté pensando, de hecho, si vamos al contexto de este capítulo de Corintios 4, está hablando acerca del ministerio de los apóstoles, está hablando de los líderes de la iglesia. Tal vez alguien puede pensar, no, esto no se aplica a toda la iglesia. Pero si vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4 y el versículo 10, nosotros vamos a encontrar que realmente todos los miembros de la iglesia
ante Dios somos mayordomos, somos administradores. Que dice así, primera de Pedro 4:10. Así es. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, dispensando fielmente las diferentes gracias de Dios. Muy bien. Yo aquí en mi versión lo tengo así más claramente y dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí Pedro está hablando para todos los creyentes. Claro. Y Pedro dice: todos los creyentes somos mayordomos, somos administradores. ¿Y qué espera Dios de un mayordomo suyo, de un administrador en su casa? Dios espera fidelidad. Amén. A mí me llama la atención que aquí no dice que Dios espera brillo, que Dios espera fama, que Dios espera gloria. Una palabra muy usada hoy es la palabra éxito. Y se dice, voy a tener éxito. Esa persona es muy exitosa, aún muy exitoso en la iglesia. Pero la pregunta ¿es fiel? ¿Cuántas personas tienen dones y talentos? De hecho, Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido. Y tal vez puede tocar bien un instrumento, puede cantar bien, aún puede predicar bien, puede enseñar bien. Pero la pregunta ¿es fiel? ¿Es fiel? Se espera que cada uno sea hallado fiel como mayordomo del Señor. ¿Por qué es tan importante? Porque recordemos que los hijos de Dios están por recibir una herencia inmortal, Amén. Una herencia eterna, una herencia abundante. Y entonces el pensamiento es, bueno, si tú no eres fiel aquí, con esto que es lo poco, que es lo menos, que es lo imperfecto, ¿cómo tú vas a ser fiel cuando te den una herencia más grande? Tal vez todos nosotros hemos escuchado esas historias de personas que fueron probadas por alguien, ya sea padres que probaron a sus hijos, ya sea empleadores o jefes que probaron a sus empleados y dice, bueno, voy a poner esto aquí extra o le voy a dar más de pago para ver si me lo retorna lo que le estoy dando de más. Y si lo retorna, dice, creo que este es un trabajador, este es un empleado honrado, o sea, puedo confiarle más cosas. Creo que esa es la importancia de ese pensamiento. Y creo, pastor, que aquí estamos hablando de integridad, es decir, de que aunque nadie sepa que lo que yo estoy haciendo es haciendo lo correcto para Dios, porque es correcto, yo lo hago justamente porque estoy sirviendo a Dios y quiero hacerlo de la mejor manera. Y entonces, pastor, esto lo aplicamos al diezmo, justamente porque hemos estado hablando sobre esto. Hay algunos puntos que destacamos ya en estos días, que es la 10ª parte, a dónde se debe llevar, el propósito para el cual Dios lo dejó. Pero pastor, ¿por qué es importante entonces para Dios la rendición de cuentas? Que es un tema que estaría aquí, digamos, entre líneas lo podríamos decir, de alguna manera esto es como una rendición de cuentas, sin caer en el caso de creer que Dios está queriendo fiscalizarnos, sino que lo que está haciendo es eso que usted mencionaba, probándonos, si podemos usar esa palabra, para que nosotros podamos crecer en nuestra vida, en nuestra espiritualidad. Bueno, es que una persona fiel hace lo que se le pide. De hecho, fiel es una palabra que ahora se usa también en varios ámbitos y se habla de fidelidad. Por ejemplo, uno dice, ese aparato da un sonido de una alta fidelidad. ¿Y qué significa? Que no va a fallar, o sea, no nos va a dar algo contrario a lo que esperamos. Cuando usted mencionaba, ya Dios nos ha dicho, ya Dios nos ha dado indicaciones de cuánto es el diezmo. De hecho, la misma palabra lo dice. Ya nos ha dicho en qué momento hay que apartarlo, a dónde hay que llevarlo. Entonces, una persona fiel va a hacer lo que Dios le ha dicho. Ahora, ¿qué les parece que un mayordomo viene? El Señor le dice, haz esto, haz lo otro, un administrador. Pero él dice, no, yo voy a cambiarlo, voy a hacerlo como yo quiero. Ya no está siendo una persona de confianza. Por esa razón es que estamos destacando en esta lección este punto que es bien importante, porque nuevamente nuestra fidelidad en las cosas menores se va a reflejar
cuando tengamos cosas aún mayores. Bueno, pastor, me gusta eso porque quiere decir que si yo no doy el 10%, como decimos, no eso tal vez nadie lo sepa en realidad, pero si yo no doy el 10% no estoy diezmando, y si no lo llevo al lugar donde Dios lo pide tampoco estoy diezmando. Pero pastora, aquí a veces algunas personas se imaginan que tienen derecho a elegir, o quizás no voy a usar esa palabra porque puede resultar rara en el contexto, pero que ellos pueden elegir dónde poner sus diezmos porque dicen, ahí me parece que no lo están haciendo bien, así que yo voy a elegir y lo voy a poner aquí porque aquí me parece que lo están haciendo bien y tal vez sea un lugar donde Dios no ha dicho que se deba poner los diezmos. Pero ¿cómo respondemos a esta situación y cuál es el consejo bíblico? Muy bien, es correcto, y creo que este día hemos tenido ese concepto que nos ha dado el apóstol Pablo acerca del mayordomo, y ya estudiamos que el mayordomo hace lo que su Señor le pide. Ahora, si una persona dice, no, yo voy a llevarlo en el lugar que me parece más conveniente, a mí me parece que allá están haciendo más obra. ¿Qué está haciendo esa persona? Está tratando de ser más sabio que su jefe, más sabio que el dueño, más sabio que su patrón. Ahora, cuando una persona dice, hermanos, y yo creo que aquí tenemos que sincerarnos con Dios, porque aquí dice un diezmo honesto y fiel. Si Dios dijo, tráiganlo a la tesorería, si vemos que el diezmo que era para el mantenimiento, para el sostenimiento en el Antiguo Testamento del sistema religioso que había, en el Nuevo Testamento de la iglesia cristiana, el diezmo que se da para predicar el Evangelio, el diezmo pastoral que le han llamado algunas personas, que nunca hay un texto que diga que ya no hay que hacerlo. Ahora, si vemos que Dios, que es Dios, que conoce todas las cosas, que es sabio, y Él me dice, llévalo ahí a la tesorería, aunque Dios sabe que allí también pueden haber dificultades, pero si Dios me sigue mandando allí, entonces ¿por qué yo voy a ir a otro lado? Claro. Esa es la gran pregunta. No hay razón. Yo me he imaginado en el día del juicio final, una persona presentando ante Dios, Señor, pero es que mira, yo lo llevé a otro lado, a mí me parecía que allá hacían una mejor obra, yo lo llevé allá para aquella persona pobre, y Dios te va a decir, ¿qué? ¿Cómo lees? ¿Qué estaba escrito? ¿Qué te dije yo? No, pero es que mira, Señor, es que no me parecía, es que no me caía bien. Dios te va a decir, ¿qué fue lo que yo te dije? Mira, si yo que soy Dios, que yo conozco todo, yo te estoy mandando allí, ¿por qué tú fuiste a otro lado? Entonces no fuiste fiel, fuiste infiel. Y cuando hablo, hermano Gerson, de ir a otro lado, me estoy refiriendo que Dios tiene una iglesia organizada en esta tierra. Amén. Cualquier cosa que se salga fuera de esa iglesia organizada, ya no está siendo fiel, ya no está siguiendo el mandato del Señor. Y no es porque lo diga yo, no es porque yo sea pastor, sino que es porque lo dice la palabra de Dios. Por eso es que estamos hablando de ser fieles, y eso no es fácil. Eso no es fácil porque muchas veces nos vamos a ver tentados a seguir nuestro propio camino, nuestro propio juicio, nuestra propia opinión, y vamos a creer que tenemos más razón que la que Dios tiene, que la que Dios nos ha dado. Pero el mayordomo se va a ceñir y va a decir, bueno, aquí el Señor me ha dejado, aquí me ha puesto, aquí me ha dado esta instrucción, y esta es la que yo voy a seguir, allá Él. De hecho, yo todavía tengo algo más para decirles. Me llama la atención que en el libro de Malaquías, Dios le dice al pueblo, porque ahí habla contra el sacerdocio, habla contra el pueblo, y dice, toda la nación, dice, me han robado. Pero Él dice, pero traigan los diezmos al alfolí. Entonces, eso incluía aún, cuando había dificultades, incluía aún al sistema religioso. Pero en Malaquías capítulo 3, Dios dice que Él se sentará a afinar a la tribu de Leví como se afina la plata. O sea, Dios se va a encargar, hermano. Amén. Tu deber y mi deber es ser fiel a Dios. Ahora, Dios, que es el Señor de la iglesia, Él lleva el control, y hay cosas que no te parecen, está bien, si puedes resolverlas, hablar con las personas pertinentes, hazlo. Pero recuerda, si no se hacen las cosas como en la opinión de uno deberían ser hechas, aún así
mi deber, su deber, nuestro deber es ser fiel a la orden que Dios nos ha dado. Porque al final yo salgo de mi responsabilidad y Dios nunca me va a poder condenar por hacer algo que Él mismo me ha dicho que yo haga. Claro. Y voy a poner aquí otra vez otro ejemplo, el ejemplo del sábado. Alguien observó una vez, y esto es interesante, y dijo, Dios nunca te va a decir que tú pecaste al guardar el sábado porque Él mismo te dijo que lo guardara. Amén. Ahora, Dios nunca te va a decir que tú pecaste al dar tu diezmo a la iglesia porque Él mismo te dijo que lo dieras allí. Pero si tú lo das a otro lado, que Él no te dijo, ¿cómo sabes que Él está de acuerdo que sea en ese lado? Ten mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Así que el mensaje es este. Y recuerde, siempre vamos a remitirnos a esto. Pruebe al Señor. En realidad, al final es una cuestión que usted debe experimentar. Y estoy seguro que cuando lo experimente como Dios manda, verá las bendiciones y entonces se dará cuenta que cuando Dios dice algo, lo dice por nuestro bien. Y queremos, pastor, que nos ayude a orar por eso, porque a veces nuestros razonamientos humanos nos alejan mucho de la Biblia, pero ayúdenos en esta oración para que nos centremos en obedecer lo que nuestro Padre ha dicho. Amén. Padre, gracias, Señor, por la lección de esta hora. Gracias porque tú nos guías. A mí me llama la atención, Señor, me humilla el saber que cuando tú dices que se requiere de cada administrador, de cada mayordomo, de tus siervos, tus ministros, que sean hallados fieles, tú usas ahí una palabra para hablar de siervos que era el tipo de servidumbre de menor rango en esa época. O sea, no somos nada, Señor, y si en algún momento nosotros te podemos servir, es por tu gracia y por tu amor. Ayúdanos a ser hallados fieles, que nuestra opinión, nuestra sabiduría no quiera exceder en nuestra mente a tu sabiduría. Danos la gracia, Señor, y la fuerza para seguir haciendo tu voluntad. Ayúdanos a tener la fe de aquella mujer que dio todo lo que tenía porque creyó en tus promesas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.